Siguen las dudas con el dólar, siguen las dudas con Donald Trump. Él se las ha buscado, la verdad, con la guerra comercial, con la guerra de divisas. Esto es lo que vamos a tratar de analizar en esta sección. Además, un conflicto pues, que está cogiendo mucho titular, mucho headline. También por esas palabras incendiarias de Elon Musk, ¿verdad? Criticando de forma salvaje a su amigo, y pongo entre comillas, Donald Trump, porque, bueno, las palabras que han tenido cruzadas han sido bestiales, ¿no? Todo porque parece que Estados Unidos está entrando en una espiral, en una trampa de deuda de la que no es capaz de salir, y lo que está haciendo Donald Trump es echar gasolina al fuego. El bombero pirómano, ¿no? Que diría nuestro buen amigo de ahí en la calle. Bueno, todo esto está creando muchas dudas a los inversores. Vamos a tratar de verlo, como siempre. Arrancamos la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y hoy os traigo seis imágenes que es soporte visual, que siempre nos gusta para esta sección. Las vamos a poner aquí a mi izquierda en mi pantalla. El primero es los Credit Default Swaps. Esto ya sabéis que es un derivado, un producto que se puso muy de moda, año 2008 con la crisis, Michael Burry, la película de Big Short, ¿verdad? Bueno, los CDS básicamente son seguros ante defaults, posibles defaults soberanos. Por ejemplo, en su día, los que tenían CDS o Credit Default Swaps de Grecia, cuando Grecia quebró, debían haber pues, ganado bastante dinero. El seguro luego se escondió mucho la quiebra de Grecia, esto fue una trampa tremenda, pero bueno, básicamente mucha gente invierte como cobertura ante posibles impagos, defaults o reestructuraciones de deuda, ¿no? Y fijaos qué curioso, vamos a poner grande el gráfico, cómo Estados Unidos, después de esta espiral de deuda en la que está entrando, ahora mismo el CDS cotiza en el mismo punto que el de Italia, es decir, el mercado, al fin y al cabo, está poniendo el mismo riesgo de default, sabido que es muy bajo, a Italia que a Estados Unidos, siendo Estados Unidos soberano de su divisa, Italia no. Italia, al final, depende del Banco Central Europeo, no su Banco Central. No puede imprimir su divisa a gusto para pagar en términos nominales. Estados Unidos sí lo podría hacer. Otra cosa es que sea inteligente hacerlo, pero sí lo podría hacer, ¿no? Como lo hace Argentina. Argentina no entra, entre comillas, en default, o Venezuela, porque en términos nominales siempre pagan su deuda. Otra cosa es que, claro, la divisa en la que pagan sea una auténtica basura y no tenga ningún tipo de poder adquisitivo. Pero en términos reales quiebran, no en términos nominales, ¿no? Pero, curiosamente, los CDS que muestran ese riesgo de default en términos reales, evidentemente, pues ahora mismo es curioso, ¿eh? No digo que Estados Unidos tenga la misma... a día de hoy, yo no lo pienso, la misma posibilidad de quiebra que Italia. Italia además es un país que siempre ha sido muy responsable también y con una corrupción política tremenda, pero el mercado es lo que ve, y esto es más, la gran pregunta, ¿mérito de Italia o de mérito de Estados Unidos? Yo creo que es lo segundo, ¿no? Estados Unidos, desde la rebaja de calificación también de las agencias de rating que ha tenido, pues en general está entrando en el foco de todos los ahorradores, todos los acreedores y todos los inversores. Y sobre todo, lo preocupante es que es incapaz de reducir el déficit, es decir, el Tesoro gasta mucho más de lo que ingresa. Donald Trump se comprometió a reducir el déficit y no es que no haya tenido intencionalidad de hacerlo, es que ha visto que no se puede hacer. Porque es el mandatory cost, creo que llaman, el gasto que es prácticamente estructural, es decir, que es gasto que se produce en épocas de auge y de recesión. Es decir, que no se puede tocar. Hablamos de las pensiones, hablamos de la sanidad, hablamos de la educación, hablamos del ejército y, por supuesto, hablamos de el coste financiero, los repagos de la deuda, los intereses de la deuda, ¿no? Y además, decía el propio Elon Musk que los intereses de la deuda, claro, ya son el 4% del PIB. Y claro, si el ratio de deuda sobre el PIB sigue subiendo, al final prácticamente todos los ingresos fiscales van a ir a repagar simplemente los intereses de la deuda. Es que este es el peligro. Ya los intereses de la deuda representan más que el PIB, que el crecimiento de Estados Unidos. Cuando entramos en este escalón, yo creo que es el punto de no retorno, que se dice, ¿no? Y Estados Unidos está entrando en eso, los inversores lo saben, y de ahí que los Credit Default Swaps, que al final es el mercado apostando, no es que un tipo diga una cosa y otro diga otra cosa, no es a nivel teórico, es a nivel práctico, ya está mostrando ese riesgo. El riesgo de default es bajo en Estados Unidos, pero no es cero. Decir que es cero es muy osado y muy imprudente. Y los mercados lo saben. Y repito, una imagen vale a veces más que 1000 palabras. ¿Qué solución tiene esto? Responsabilidad fiscal. Lo que siempre hemos dicho, y siempre ha defendido la escuela austríaca o la economía más ortodoxa, ¿verdad? Es que la deuda sí importa, y la deuda genera consecuencias y segundas derivadas, quizá invisibles a corto plazo, pero muy visibles a largo plazo, y las estamos empezando a sentir ahora. ¿Bien? Así que a mí me alegro, porque esto es una lección a todos los defensores de las políticas neo-keynesianas, y digo neo-keynesianas porque no han entendido nunca Keynes, o de la famosa MMT, que ni es teoría, ni es moderna, ni es monetaria, ¿verdad? Vamos ya con la segunda de las imágenes, después de ver pues esta
curiosidad, ¿no? Los credit default swaps, que bueno, al final ese mercado son seguros de impago y realmente ahora muestran o equilibran a Italia con Estados Unidos. Y bueno, todo esto, si hablamos de la deuda, del déficit de Estados Unidos, ese tren que no para nadie, también, si le ponemos la guinda al pastel con la guerra comercial, pues tenemos un cóctel explosivo. Bueno, ya sabéis que Xi Jinping y Donald Trump hablaron esta semana y parece que, bueno, acercan posturas. Eso sí, Donald Trump dijo que Xi Jinping es un hueso duro de roer, que es un tipo, pues muy difícil a nivel de negociación. Para que diga eso Donald Trump, la cosa de ser telita, el Xi Jinping, ¿verdad? Vaya sujeto. Y bueno, veremos si al final llegan o no a acuerdos. Pero vamos a poner esta imagen en grande para que lo veáis, porque a pesar de que consigan pues llegar a un entendimiento, fijaros cómo se ve aquí en este gráfico el average, la media de las tarifas, ¿no? El radio de las tarifas. Bueno, pues fijaros aquí el 2 de abril, día de la condenación, que le llamo yo, pues el average se fue a más del 25% pues de aranceles, es un impuesto brutal al comercio, y luego con esa tregua pues ha bajado. Pero a pesar de que la tregua se extienda ad infinitum, como digo yo, es decir, que una vez acaben los 90 días se extienda este acuerdo que han hecho, el ratio va a estar mucho más alto de lo que estaba antes. Esto es lo que tenemos que entender. Mucha gente está muy ilusionada con estos acuerdos que está llegando a Estados Unidos, pues con UK, también con Canadá que está cerca, se dice que la India, y con China, cosas telefónicas, pero esta imagen debería salir en todos los medios. Y es que a pesar de que siguen acuerdos, el average, el impuesto, los aranceles van a ser mucho mayores de los que estaban antes de Donald Trump. Y esto, evidentemente, es muy malo para el comercio, es una desglobalización, es una involución tremenda. A gente lo puede defender por intereses de Estados Unidos, pues una visión algo más proteccionista, autárquica, o para reindustrializar el país. Yo no entiendo muy bien por qué quieren reindustrializar el país cuando les ha ido muy bien con el sector servicios y con la tecnología. Pero bueno, hay opiniones para todo, no voy a entrar en eso. Pero sí es importante para la deuda, porque realmente pues todo este déficit que tiene Estados Unidos ha sido al final financiado por extranjeros. Claro, cuando tú tienes un déficit comercial, tienes un superávit financiero. Esto es fácil de entender, ¿no? Tú exportas dólares, pero importas bienes y servicios. Entonces, ¿qué hace el mundo con los dólares? Pues al final compra activos, compra bonos y compra acciones, por ejemplo. Pero sobre todo compra bonos. Comprar bonos es financiar al gobierno. Ha sido el resto del mundo los que han financiado al gobierno y han permitido que Estados Unidos navegue con un déficit sin demasiados problemas. Ahora bien, Donald Trump se está pegando un tiro en el pie a nivel financiero. Quizá a nivel comercial tenga sentido, no digo que no. Pero a nivel financiero es muy peligroso, porque vas a perder financiación. Si tú reduces el déficit comercial, vas a perder financiación extranjera. Esto es fácil de entender, repito, déficit comercial, la otra cara de la moneda es superávit financiero. Antes de seguir con el vídeo, darme un segundo. Si queréis profundizar en lo que estamos analizando en este vídeo, os invito encarecidamente a descargaros nuestras guías, nuestros ensayos financieros en tradingpro.app. Aprenderéis sobre plomería, fontanería monetaria, también sobre criptos, blockchain, análisis de empresas, valoración de compañías, fiscalidad en la inversión y mucho más. Esto es perfecto además para complementar la educación, la información que vamos viendo en este canal. Ya me diréis qué os parecen, a ver si os gustan. Seguimos con el vídeo. Y viceversa, si tú tienes superávit comercial, no vas a tener déficit financiero, es decir, ya no te van a financiar. Y el problema es que Estados Unidos no puede reducir sus gastos. Si Donald Trump lo ha intentado, de hecho lo prometió en campaña, y ha visto que no puede. Fichó a Elon Musk dijo que imposible, que no había nada que hacer, no había voluntad política siquiera. Entonces, si además de todo esto pierdes financiación extranjera, van a tener que ser los estadounidenses los que financian ese brutal déficit. Entonces eso va a quitar consumo privado, es que esto es o inversión privada, es muy peligroso. El terreno en el que se está moviendo, esas áreas movilizas en las que se está moviendo ahora Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, la guerra arancelaria va a tener impacto directo a la trampa de deuda en que está Estados Unidos. Y esto lo saben los inversores y lo cotizan los mercados. Lo cotizan los bonos con esas subidas, esa tensión en los rendimientos, y lo cotizan, lo estaba viendo antes, los credit default swaps también. Y evidentemente las agencias de rating que también han bajado ya ese escalón de prime a high a Estados Unidos, ¿no? Pues ese deterioro de la solvencia del emisor, ¿no? Vamos con la siguiente de las imágenes. Todo esto además en esa guerra entre Elon Musk y Donald Trump. Elon Musk, por cierto, creo que con mucha razón en todo esto, Vamos con esta imagen, la voy a poner en grande también. Claro, el dólar, que es el pasivo de más corto plazo que tiene Estados Unidos,
Yo siempre digo que el dólar al final es un bono de cupón cero y a la vista, ¿no? Pero no deja de ser lo mismo que la deuda, al final todo es deuda, sean bonos o dólar, son pasivos del tesoro, ¿no? Fijaros cómo están las mayores posiciones cortas, netas, de la historia prácticamente, no de la historia, pero por lo menos de los últimos años, es decir, están apostando contra el dólar, hedge fund, bueno, en general todos los institucionales, y es por eso, porque la gente ahora mismo no se fía, y además creo que hay también una estrategia intencionada de Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, de devaluar el dólar. Esto, por lo menos hay que reconocérselo al presidente, que lo dijo en campaña, que iban a tratar de que un dólar fuerte machacaba a Estados Unidos y un dólar débil era muy beneficioso para Estados Unidos. Esto lo decía Donald Trump, también Stephen Miran y bueno, pues todo su gabinete, desde Scott Bessent a Lutnick también. ¿Por qué? Porque un dólar barato favorece al sector exportador y por tanto esa reindustrialización de Estados Unidos, esa obsesión que tenía Donald Trump con la industria, bueno, pues evidentemente se apoya en los brazos, ¿verdad?, en los pechos de un dólar barato, que es lo que está consiguiendo de momento. Y los inversores, pues por eso están con posiciones cortas. El problema es que esto puede producir una huida de capitales. Y esto, por cierto, es muy mala noticia para los inversores extranjeros. Por ejemplo, todos los que nos veáis desde España, o desde Latinoamérica, o desde Europa, claro, si tú inviertes en el S&P 500 en dólares, oye, el S&P 500 igual ahora mismo en 2025 está plano, o está ganando un 1%, pero si el dólar está cayendo frente al euro un 3%, claro, tú estás perdiendo un 2%. Es que si no has cubierto el riesgo cambiario, que la gente con bonos, cuando compra bonos, suele cubrir el riesgo cambiario. Cuando compra acciones nadie lo cubre, o conozco muy poca gente que lo cubre, ¿no? Por lo tanto, claro, esto es machaca al inversor extranjero. Y este año, a los que vivimos fuera de Estados Unidos e invertimos en dólares en Estados Unidos, nos están pegando hasta en el carnet de identidad, ¿no? Nos están pegando por las caídas del dólar y también por las caídas que ha tenido S&P 500, que ya ha recuperado y está en términos, desde el año 2025 está más o menos plano, pero bueno, pues hemos sufrido bastante, ¿no? Entonces siempre hay que tener un poco en cuenta qué pasa con el dólar. Y claro, toda esta espiral de deuda, toda esta guerra arancelaria y esta voluntad del gobierno de devaluar el dólar, pues no favorece nada a que vayamos a ver estabilidad en el mercado cambiario, para nada, ¿no? Y esto es a lo que voy. La guerra arancelaria, la guerra comercial, siempre ha sido la máscara de una guerra de divisas. Esto también lo comentaba muy bien nuestro compañero y amigo Lorenzo Ramírez, que siempre lo ha dicho lo ha hecho a gritos, ¿verdad? Y es creo que muy evidente. Y fijaros, vamos a ver la siguiente imagen, porque vamos a mostrar un poco cómo se han comportado las divisas contra el dólar en los últimos meses, ¿no? Vamos a ponerla en pantalla la imagen y como siempre en grande, El único que no se han apreciado para todas las divisas no es el yuan, es que China está jugando al mismo juego, Los chinos son muy inteligentes, y ahí lo veis, por ejemplo, el euro, que lo veis ahí en azul, el euro pues se ha fortalecido mucho frente al dólar en los últimos 2 meses, desde abril, ¿no? Ese famoso día de la liberación. Pues hemos pasado prácticamente y estamos en los 1,14, 1,15 en el euro, a pesar de que el Banco Central Europeo está bajando los tipos de interés más que la Reserva Federal. Insisto, esto es una política escondida de Donald Trump de intentar devaluar el dólar. Ahí veis también todas las divisas asiáticas, se han fortalecido las divisas asiáticas frente al dólar, salvo ¿cuál? En rojo tenéis el yuan. China, es verdad que se ha mantenido más o menos plano, incluso se ha fortalecido un poquito, pero claro, China no quiere al final fortalecer su divisa, porque China, ¿de qué depende? De la exportación. El principal motor económico de China es producir y exportar, porque no tiene demanda interna al final tienes una sobrecapacidad, ¿no? Todo lo que produce no lo consumen dentro, entonces lo que sobra se exporta. Claro, para eso, si evidentemente el yuan se fortalece frente al dólar o frente al resto de divisas, pues eso es como poner un impuesto, ¿no? al sector exportador, básicamente. Entonces China ha tratado más o menos de devaluar su divisa o que no se fortalezca mucho frente al dólar y frente a otros socios comerciales. Y está en esa guerra de divisas muy complicada, pero es que también hay que tener la parte financiera. Porque claro, si tú devalúas mucho tu divisa, puedes provocar una huida de capitales. Entonces hay que jugar en ese equilibrio, es muy complicado. Para los planificadores centrales, que al final pues meten siempre la pata, porque es imposible planificar centralmente, yo siempre lo he dicho, hay que dejar el orden espontáneo de mercado, pero bueno, vivimos en un sistema de mucha intervención y es lo que hay. Tienen que jugar en equilibrio entre al final no entorpecer el motor económico, que es la exportación, y tampoco provocar una huida de capitales. Verdad que China, para evitar huida de capitales, lo que hace es control de capitales, impide que la gente cambie yuanes a dólares, por ejemplo. Lo hace directamente con esa medida semidictatorial, pero si no fuese por eso, también Estados Unidos, con esta devaluación del dólar, tiene que evitar esa huida de capitales, ¿no? Entonces, es un juego muy complicado que tiene mucho riesgo, ¿no? Pero para que veáis un poco cómo realmente la guerra comercial, que todo coge titulares, realmente esconde una guerra de divisas, ¿no? Una guerra de divisas en la que Donald Trump está intentando devaluar el dólar, China está intentando más o menos quedarse quieto y otros países también ahora como se fortalecen sus divisas. Y cuidado porque Europa, claro, dentro de poco, por ejemplo, Alemania e Italia, que son potencias exportadoras,
van a empezar a levantar la voz diciendo, oye, ¿qué pasa, no? Que esto está matando a mi industria. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo juegan todo esto y quién gana y quién pierde. Pero es muy interesante, lo veremos en próximos meses, lo estaremos como siempre contando en Trading Pro. Vamos con la siguiente de las imágenes, seguimos avanzando, ¿verdad? Creo que os he traído 6. Vamos a acabar luego con una imagen sobre la plata, que es muy interesante. Pero vamos a poner también esta en grande, para que lo veáis, cuando tiene fondo en blanco, creo que se ve peor. Aquí, lo vamos a ver. Y esto es bueno, veis un poco la CBO, ¿no? Que quiere hacer un poco las previsiones de deuda en Estados Unidos. Claro, a todo esto hay que sumarle que Donald Trump, ya sabéis, está aprobando un programa de recorte de impuestos brutal, sin ser acompañado de recorte de gasto público, y esto, claro, va a aumentar muchísimo más la deuda. Esto es lo que ha sido criticado precisamente por Elon Musk, pero fijaros, es que el CBO, me estoy leyendo un poco el paper que sacó y los escenarios, ¿no? Es que tiene escenarios incluso de que en 2055, es decir, de aquí a 30 años, Estados Unidos puede estar ya por encima del 200% en el ratio deuda-PIB, por encima del 200%. Esto es una auténtica barbaridad, ¿no? Y bueno, claro, Moody's, que es cuando rebajó la calificación, bueno, pues ahí lo dice también, espera que en próximos años vayamos al 134 con la rebaja de impuestos de Donald Trump, ¿vale? Ahí tenéis a X, eso sería irnos, o sea, Donald Trump puede generar más o menos unos 5 trillones de deuda y aumentar en 10 puntos el ratio deuda sobre PIB. Claro, es normal que Elon Musk diga, oye, al fin y al cabo, esto impacta a todos los ciudadanos estadounidenses, y por eso pedía a los republicanos, con dos dedos de frente, con sentido común, el menos común de los sentidos, por cierto, que, oye, votaran en contra de esta medida. No por la baja de impuestos, sino por el no ir acompañado de recorte del gasto. Esto, por cierto, es lo que hizo Liz Truss y le costó el puesto en Reino Unido, ¿no? Está haciendo lo mismo, ¿no? Así que esta es la espiral de deuda, y eso que la CBO siempre se ha quedado corta, o sea, siempre piensa que va a haber menos deuda de la que realmente hay. También vi un gráfico en las últimas previsiones de la CBO, siempre ponía por debajo de lo que luego fue la realidad. Así que podemos tener incluso escenarios peores, para que veáis el tren de deuda al que está sometido ahora mismo el mundo. Estamos hablando siempre de Estados Unidos, pero en general es un mal endémico del globo. Y vamos ya, claro, ¿cuál es la solución a esto? ¿Cuál es la solución a esto? Me pregunta, oye, José, estás planteando un panorama, pues, realista, un poco sombrío, pero ¿cómo nos protegemos? Pues os voy a decir dos palabras: oro y Bitcoin. Activos reales que han nacido como solución a todo esto, ¿no? El oro, como hace 5 años de historia, Bitcoin nació, el génesis fue la crisis del año 2008, cuando parecía que se derrumbaba el sistema financiero actual. Hay que tenerlos en cartera. Ante esta bomba de deuda, esta espiral, esta trampa de deuda, son activos que se van a ver muy, muy, muy favorecidos. Por eso me parece una irresponsabilidad, es una opinión personal, no llevarlos en portfolio, aunque sea un pequeño porcentaje, ya en función del perfil de riesgo de cada uno. Vamos con la última de las imágenes, ahí la tenéis. Y claro, hemos hablado de oro y Bitcoin, y bueno, vamos a meter una tercera en la mano, que es la plata. Vamos a ponerlo en grande, es una imagen de Crescat Capital, una firma que me encanta, de los análisis que hacen. Y fijaros, cómo ya hemos hablado muchas veces del ratio oro-plata, de cuántas onzas de plata puedes comprar con una onza de oro. Ahora mismo está mucho más barata la plata que el oro, y yo espero que el oro siga teniendo un mercado alcista, pero que la plata vaya, digamos, recortando esa brecha, ¿no? Que se reduzca un poco el ratio oro-plata, que está en 120, porque se vaya en torno de 70. Con esta muy rápida análisis que acabo de hacer, vamos a escribir un artículo mucho más detallado en tradingpro.app, pero bueno, esperamos que en el próximo lustro la plata pueda llegar a los entornos de los $140. Ahora mismo está en los $36. Está cotizando los $36 por onza, y esperamos que vaya en el próximo lustro a los 140-150. Bien, vamos a mantener un mercado alcista seguramente en el oro, ya lo sabéis, lo he explicado muchas veces, y por ende en la plata van muy correlacionados. La plata es como el oro con esteroides, por decirlo de alguna manera. Sabes que tiene una parte industrial, pero también tiene mucho uso a día de hoy como cobertura monetaria, y esto es lo importante, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos tremendamente bullish en el mercado de la plata, pero muy, muy, muy alcistas. Y ante esta espiral de deuda, pues creo que, aparte de oro y Bitcoin que hemos comentado, pues quizá sea el activo que suele estar olvidado, pero la plata también creo que es muy interesante. E insisto, en tradingpro.app escribimos dentro de poco también un research sobre el metal blanco, ¿no? El metal o la plata. Con esto me despido, amigos. Como siempre, un auténtico placer. Os mando un besazo. Chao. Tesla y Nvidia no paran de subir. Tenemos al SP500 casi en máximos históricos. Quizás invertir en estos activos ahora mismo sea tirar el dinero. Pero ¿sabéis qué compañías pueden tener un potencial de crecimiento abismal? Empresas energéticas, empresas armamentísticas, por supuesto, también hablamos de empresas de inteligencia artificial, computación cuántica, economías emergentes. Todas estas las vamos a analizar en los webinars que tenemos preparados. En Trading Pro tenemos un webinar gratuito al mes.
Vamos a ver todos estos temas y muchos más. ¿Queréis saber cómo apuntaros? Haz clic simplemente en el enlace que tenéis en la descripción y en el primer comentario. ¡Nos vemos! Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.